Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí por empezar la sesión del día de hoy. Estoy esperando a que de pronto se unan más personas. Bueno, solamente vamos a dar 5 minutos más y ya iniciamos. Profe, ya envié el link ahí al grupo del SENA. Vamos a ver si se conectan más. Listo, Diego, te agradezco.
Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar inicio a esta sesión del día Tarde, de profe. hoy. Eh, en la semana pasada, pues, se nos alteró un poco el cronograma que teníamos previsto. Tuve un inconveniente con la conectividad. Estaba en un lugar donde fallaba mucho la conectividad. Entonces, pues yo les tuve que mandar un mensaje para que nos viéramos en esta semana. Pues a ustedes agradecerles que hayan comprendido la situación y que también estén aquí presentes en esta sesión. La idea de hoy, muchachos, es continuar pues mirando las evidencias que tenemos pendientes. Cabe resaltar que en esta competencia tenemos dos evidencias, de las cuales una ya ustedes la presentaron, que fue el tema que tiene que ver con comunicación asertiva y con la situación problemática que ustedes identificaron en el contexto que ustedes escogieron, ¿sí? Recordemos un poco, bueno, antes de iniciar, muchachos, mmm, recordarles que esta sesión está siendo grabada para que pues también contar con el consentimiento de ustedes. Como les iba diciendo, pues en la semana, bueno, hace 15 días tocábamos el tema de comunicación asertiva y veíamos los distintos puntos que son importantes para tener en cuenta o para aplicar esta comunicación asertiva. Luego de eso, ustedes en la evidencia que trabajaron, identificaron justamente una situación problemática donde el lenguaje se pone a prueba. Y no solamente el lenguaje, porque en la comunicación asertiva, pues, digamos que es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de toda esa comunicación que nosotros expresamos o de los mensajes que nosotros expresamos para poder comunicar algo o dar a entender algo. Escogieron esa situación donde pues ustedes tenían que identificar un problema de la comunicación. Yo les hablaba a ustedes de un ejemplo donde, por ejemplo, el niño que llega a la casa y le dice a la mamá que tiene que disfrazarse de castor, ¿sí? Y entonces la mamá empieza a diseñar, pues digamos las mamás que son bien recursivas, empieza pues a buscar materiales de donde no los tiene, a coser, en fin, empieza pues a construir el disfraz de castor y pues termina hasta altas horas de la noche, porque aparte de eso, pues el niño le dice muy tarde, ¿no? Y el disfraz es para el siguiente día. Entonces ya al siguiente día, cuando ya van para el colegio, la mamá lo lleva al niño en el carro y el niño de un momento a otro empieza a cantar, vamos castores, vamos, vamos a Belén, ¿sí? Entonces en ese momento la mamá pega un frenazo en el carro y justamente esa es la parte de analizar de la comunicación asertiva, ¿sí? Ahí la situación se presentó fue en la manera en cómo se confundió de castor a pastor, ¿sí? Porque ya él iba preparándose pues para presentar su disfraz y para representar su obra de teatro, bueno, la novena, digamos, ¿sí? Vamos pastores, vamos. Pero él lo tradujo en castores, que es similar. Entonces ahí vemos que la situación problemática muchas veces depende de ese mensaje que no se da claro, ¿sí? Que no se transmite de manera eficaz y que da a interpretar varios significados. Entonces, para esta actividad, esta evidencia que vamos digamos, la evidencia que se va a trabajar eh, en esta sesión, pues a partir de esta sesión, va a ser la continuidad de esa situación problemática que ustedes encontraron en la primera evidencia, ¿sí? Yo les decía a ustedes que en esa situación pues trataran
de ubicarse en los contextos que tuvieran más cercanos, bien sea el trabajo, si de pronto pues han trabajado, bien sea en la empresa y también, perdón, en el contexto familiar o en el contexto social o en el contexto laboral, ¿sí? En diferentes contextos. Eh, Tratar de identificar una situación problemática donde justamente se ponga en cuestión el mensaje que se transmitió y, y se analice pues a partir de los postulados de la comunicación asertiva. Entonces, al haber ya ustedes identificado esa situación problemática, lo que se tiene que hacer ahora es documentar esa situación. ¿Sí? Se tiene que documentar esa situación, porque ustedes inicialmente lo hicieron fue de manera muy general y muy libre, ¿sí? Como que, sí, yo me acuerdo que el otro día en la empresa, pues tuvimos un inconveniente porque se transmitió un mensaje sobre salir a las 2 de la tarde, perdón, a las 12 y resulta que no se dio bien claro el mensaje y eran las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, bueno, eso produjo una situación problemática o también una situación donde, digamos otro ejemplo, una situación donde se prestó para que uno de los jefes, uno de los jefes, pues de alguna manera, eh, pues abusara de la confianza del empleado para solicitarle también no solamente actividades correspondientes a la labor pues para la cual fue contratado en esa empresa, sino que también le dijo que le tenía que hacer algunos arreglos a la casa del jefe, ¿sí? Entonces eso también se presta para situaciones y comunicaciones que al final se tergiversan. Entonces digamos que en esa última situación que les digo, muchachos, en esa de que el jefe no solamente tiene contratado al empleado para los trabajos en la empresa, sino que también lo dispone para los trabajos en la casa del jefe y en la casa de él. Entonces eso, digamos que ahí se presentaría un acoso laboral, ¿sí? Una situación de acoso laboral. Sobre todo, pues, hablando del contexto de los derechos laborales, ¿no? El acoso laboral. Entonces, digamos que basándonos en ese último ejemplo, lo que hay que construir ahora o lo que hay que realizar ahora es una investigación sobre ese tema del acoso laboral, ¿sí? Entonces, la evidencia es la siguiente, ya se las comparto por aquí. Les voy a compartir pantalla, muchachos. Espérenme en un momento que por ahí vi, creo que alguien más. Eso, eh, me voy acá. Entonces, miren, muchachos, esta es la evidencia que tenemos que trabajar. Es la actividad de aprendizaje GA4 24020 1524 AA2. Informe, creación de contenidos comunicativos. Pues en esta, justamente aquí la evidencia dice comunicar asertivamente, con cohesión y coherencia léxica, basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Entonces, prácticamente lo que se debe hacer es un informe. Ya les doy como las indicaciones, muchachos, para que tengan en cuenta el código de la evidencia. ¿Listo?
Bueno, aquí ya vemos la explicación. Entonces, en primer lugar, nuevamente ya en la guía, es como le estoy proyectando aquí la guía, evidencia GA4 24020 1524 AA2 EB01, informe de creación de contenidos comunicativos. Entonces, algo para recordar sobre esa comunicación asertiva, ¿no? Se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas, opiniones propias o ajenas de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular que se inscriben en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Entonces, en resumen, muchachos, eso es la comunicación asertiva, ¿sí? Transmitir mensajes de manera honesta, clara, oportuna, respetuosa de un tema o situación en particular, ¿ya? Basado en eso y basado en la situación que ustedes identificaron en la evidencia pasada, aquí nos piden lo siguiente. Número 1, retome la situación problema que eligió para el desarrollo de la evidencia, video, la comunicación como expresión humana, o sea, la evidencia número 1. Segundo punto, realiza un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Entonces, ya ustedes, digamos, basándome en el último ejemplo que les di del jefe que no solamente lo contrata el empleado para la empresa, sino para hacer unos arreglos en la casa de él. Entonces, eso es causal de acoso laboral, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digamos que ya he identificado que eso es causal de acoso laboral y yo voy a investigar en Internet y en varias fuentes qué es el acoso laboral, ¿sí? Eso, como les digo, dependiendo de la situación que ustedes hayan encontrado. Realiza un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Entonces, como el mío es, en el ejemplo que le estoy dando es acoso laboral, yo empiezo a investigar, ¿sí? Para ver qué tanto me arroja sobre acoso laboral. Para ello, haga uso de algunas de las técnicas de registro de información previamente estudiadas en el componente formativo. Aquí es donde tienen que remitirse para poder elaborar bien el informe, deben remitirse al material de apoyo. El primero de ellos es comunicación oral y escrita, relacionando para el registro de la información que ustedes van a consultar, ¿listo? De la investigación. De esta manera, podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. 3. Elabore un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y en el contexto en el que se desenvolverá. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir. Entonces, digamos que para este punto 3, deben remitirse al material de apoyo comunicación oral y escrita, escribiendo. Ahí ustedes deben identificar el tipo de texto que van a realizar, si es un texto científico, si es un texto técnico, si es un texto narrativo. Ahí ustedes van a darse cuenta qué tipo de texto es el que ustedes van a utilizar. Esto dependiendo de lo que implique cada uno. Y por último, pues el informe deberá contener lo siguiente: un encabezado, título del informe, el autor, nombres y apellidos completos, nombre del programa y fecha de realización. Palabras clave, señale por lo menos 5 palabras clave que utilizarán en el contexto del informe. Entonces, por ejemplo, si yo me baso en el ejemplo del acoso laboral, entonces mi primera palabra clave es acoso, segunda palabra clave o frase clave, acoso laboral, tercera palabra clave podría ser abuso, cuarta palabra clave sería vulneración, ¿sí? Y quinta palabra clave de lo que yo investigué, ¿no? Dependiendo pues de lo que yo investigue, derechos laborales, ¿sí? Un ejemplo. Dependiendo de eso, dependiendo de la situación de cada uno de ustedes, pues también buscarán las palabras que son como más importantes que se desarrollen en todo el texto, que al menos pues sea repetitiva esa utilización de esa palabra, ¿sí?
y que pues resalten lo que se quiere dar a entender. Esas serían las palabras clave. Introducción, describa el tipo de texto, el tema abordado y su importancia y desarrollo. Corresponde al cuerpo del trabajo, donde explica detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción. En él deberá exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes, presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes que señale. Para ello, puede hacer uso de la información que recolectó en el proceso investigativo previo a la escritura del informe, haciendo uso de las referencias bibliográficas en normas APA, gráficos y demás elementos que considere necesarios. Presentar su postura frente a la problemática, existir cohesión y coherencia léxica. Para ello haga uso de los conectores y utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración y la acentuación. Por último, muchachos, estaría lo que es las conclusiones y la bibliografía, ¿sí? Estas conclusiones, pues, recuerden que las conclusiones son posiciones personales de la investigación que cada uno de ustedes hizo, ¿sí? Pero ya es algo personal, ya no es que yo lo encuentre en internet o en IA y que entonces copie y pegue la conclusión, no. Ya es algo que es con sus propias palabras, muchachos. Listo, yo investigo sobre el acoso laboral, pero al final de toda la investigación, de todo ese lenguaje técnico que se utilizó en la investigación de acoso laboral, yo con mis propias palabras digo, el acoso laboral es una situación que le ocurre a la mayoría de los trabajadores en las empresas, etcétera, etcétera. Es algo que ya es muy personal, listo, las conclusiones. Y la bibliografía, ¿sí? Que es siguiendo las normas APA. Eso pues recuerde que lo debe hacer siguiendo las normas APA. Aquí hay un componente formativo de comunicación oral y escrita, escribiendo. Listo, ahí ustedes pueden apoyarse para realizar toda la actividad. Listo, muchachos. El plazo para la entrega de esta evidencia sería para el próximo 3 de diciembre, ¿sí? Que nos quedaría pues prácticamente 8 días para poder subir la evidencia. Y les recomendaría, ¿sí? Como sugerencia, muchachos, de que a ese 3 de diciembre ya tengamos la evidencia 1 y 2 al día, porque pues ya empezamos nosotros a cerrar calendario, a cerrar procesos administrativos, y entonces de esa misma manera también empezamos pues a calificar rápidamente para que ustedes puedan tener sus juicios evaluativos a tiempo. Listo, entonces hasta ese 3 de diciembre, muchachos, es importante que tengamos evidencia 1 y evidencia 2 al día, ¿vale? Si de pronto tienen algún inconveniente que se presente por cualquier razón que sea, ¿sí? No duden en llamarme para yo poder estar enterado y poder solucionar, muchachos, ¿listo? Poder de pronto implementar un plan de acción, o etcétera, ¿vale? Pero pues por ahora sería 3 de diciembre, muchachos, fecha límite para que presentemos esta última evidencia y para que tengamos al día la evidencia anterior, la primera evidencia. Listo, muchachos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, qué pena es que se me fue la señal ahorita. Bueno, la primera evidencia es un video, hasta ahí yo intenté el tema y me dice que con respecto a este video se hace esta segunda evidencia, un informe. Sí, claro. Es decir, como ya tienes la primera evidencia, lo que se va a hacer ahora con esta evidencia es retomar esa situación problemática que identificaste en la primera evidencia, pero ya se va a hacer un informe técnico, ¿ya? Es decir, que ya se va a investigar sobre el tema que te arrojó esa situación problemática. Entonces yo, por ejemplo, les ponía la situación de una empresa, pues, donde el jefe no solo tiene a un empleado contratado para su empresa, sino que también le pone a hacer tareas de la casa de él, ¿sí? Entonces eso sería causal de abuso o de acoso laboral,
Entonces yo me voy a investigar, hago toda una investigación sobre el acoso laboral, ¿sí? Un ejemplo, pero eso ya es dependiendo de la situación que ustedes hayan encontrado, ¿listo? Y recordar que esa situación debe estar enmarcada dentro del contexto familiar, dentro del contexto laboral, dentro del contexto formativo, etcétera, ¿listo? O social. Vale, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algo más por de pronto eh, explicar? Si no es más, muchachos, agradecerles a ustedes la atención, también la asistencia a la sesión de formación. Y recuerden también que esta sesión quedará disponible a partir del día de mañana. ¿Listo? Ya tendrán la grabación y tendrán el resumen de esta sesión. Eso sería todo, muchachos. No olviden fecha límite para presentar esta evidencia 3 de diciembre. ¿Listo? A ustedes muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Listo, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Profe, Gracias. muchísimas Muchas gracias, muy gracias. amable. Buena tarde. Listo, igualmente. Hasta luego. Gracias.